En esta ocasión se mostrarán algunos ejemplos que se pueden hacer con la sentencia select en SQL. En este caso, select recupera la información de una tabla o varias tablas de una base de datos. En este caso, nuestra base de datos se llama banco, el cual contiene la tabla cliente, cuenta de ahorro, cuenta de crédito y movimiento. Para el primer select, mostraremos los registros contenidos en una tabla. En este caso, como lo indica la sintaxis, se usa la base de datos, se utiliza la sentencia select asterisco from nombre de la tabla, lo cual indica que se mostrarán todos los registros contenidos en la tabla cliente en este ejemplo. Como se puede mostrar, se ve cada uno de los registros que contiene la tabla cliente, los cuales son 31 registros. Por otra parte, otra consulta sería igual mostrar todos los registros contenidos en la tabla cliente, a diferencia de que en este caso se utiliza la palabra al, el cual especifica todas las columnas de la tabla, mientras que asterisco representa todas las filas. El ejemplo, mostrando cada uno de los registros contenidos en la tabla cliente. Otra consulta que se puede hacer con select puede ser mostrar la información de los campos especificados en una consulta. En este caso es select todos los campos o algunos de los campos contenidos en la tabla. Luego from, nombre de la tabla. En este caso, la tabla es cuenta de ahorro y los campos con la información que queremos mostrar sería ID ahorro, depósito inicial, fecha de apertura y saldo. Por lo cual, nada más muestra la información contenida en esos campos. Otra forma de realizar una consulta puede ser agregando un alias a la tabla. Esta puede ser una letra o una palabra. Por ejemplo, en este caso, la sintaxis es select, el alias, punto, el campo que se desea, bueno, la información del campo que se desea mostrar. Otra vez puede ser alias y el otro campo. Puede utilizarse n número de campos que contenga la tabla. Y luego sería from, nombre de la tabla, espacio y el alias que se está utilizando. En este caso se usa la base de datos que se llama banco, select, cli. Como es la tabla cliente, este contiene ID cliente, nombre, apellido paterno y apellido materno. From quiere decir de qué tabla se está obteniendo esa información, que es cliente, y su alias sería cli. Por lo cual se muestran todos los registros de la tabla cliente. Otro ejemplo que se puede hacer con select es mostrar datos de una tabla de forma ascendente. Esto utilizando la instrucción orderB. Y bueno, esta se ordena de acuerdo a un campo. En este caso se seleccionan todos los campos que de los cuales deseamos mostrar la información, el nombre de la tabla, orderB y de acuerdo a cómo se van a ordenar esos valores. En este caso es select, me va a mostrar todos los datos que contienen estos campos, from, que sería la procedencia, sería la cuenta de ahorro, y los ordenará de forma ascendente de acuerdo a la capacidad de crédito que tiene cada uno que se encuentra en la cuenta de crédito. Y como se muestra, la capacidad de crédito la va mostrando de forma todos los registros los va ordenando de forma ascendente
de acuerdo a la capacidad de crédito. Como se ve, el mayor es de 29,000. Otro ejemplo puede ser mostrar también la información de la tabla, pero ahora de forma descendente, utilizando la instrucción order by y colocando desk, que indica descendente. También los registros se muestran de forma descendente de acuerdo a un campo. En este caso se usa la base de datos banco, select, que indica los campos que se van a mostrar, from, cuenta de crédito, order by, se van a ordenar de forma descendente de acuerdo a la capacidad de crédito. Por lo cual, ya el primer registro sería 29,000 y el último registro, que sería el valor más pequeño, sería 5,000. Todo ordenado de acuerdo a la capacidad de crédito. Otro ejemplo con select puede ser mostrar los primeros n registros de una tabla, esto utilizando la palabra top, que indica el número de registros a mostrar. En este caso la sintaxis es select top, el número de registros que se desea mostrar, asterisco, from, y el nombre de la tabla o la procedencia de cada uno de los registros. Por ejemplo, el select top 10 nos va a mostrar los primeros 10 registros de la tabla cliente. Y como se puede observar, son los primeros 10 registros. También se pueden mostrar los últimos n registros de la tabla, de cierta tabla. Y también con top se indica el número de registros a mostrar. En este caso es select top, pueden ser el n número de registros a mostrar, from, y la tabla de procedencia de esos registros, order by, de acuerdo a un campo, y estos se pueden mostrar de forma descendente. En este caso, se mostrarán los últimos 5 registros de la tabla cliente ordenados de acuerdo a la fecha de creación. Por ejemplo, como es de forma descendente, la última fecha es el día 30 del mes 10 del 2019 y la más pequeña, de acuerdo a los 5 últimos registros a mostrar, sería el día 23 del mes 2 del 2018. También se pueden mostrar un porcentaje de registros de acuerdo a cuántos registros se tienen en la tabla. Por ejemplo, sería select top 30, que indica el porcentaje, 30, que indica percent, asterisco, que indica el porcentaje de los registros que se desean mostrar en cierta tabla. Por ejemplo, select top sería 30%, sería el 30% de los registros que se encuentran en la tabla cliente, los cuales son, bueno, sale en 9.1, sale como resultado del 30%, pero no se puede mostrar 9.1, por lo cual se redondea y serían los 10 registros, los primeros 10 registros de esa tabla. Otro caso puede ser mostrar los registros de dos tablas que se encuentran relacionadas por medio de un campo, esto utilizando la instrucción where, la cual condiciona el resultado de la búsqueda. En este caso es select los campos que se desean mostrar, from, el nombre de la primera tabla y la segunda tabla, y la condición, la cual en este caso es el nombre de la tabla, punto, el campo que se desea comparar,
con el nombre de la tabla, punto, el segundo campo con el que se va a comparar. Por ejemplo, se usa la base de datos, se seleccionan todos los campos con la información que se desea mostrar. En este caso se utilizan las tablas cliente y cuenta de ahorro. Y vamos a mostrar todos los... Bueno, ID cliente pertenece a la cuenta pertenece a la tabla cliente, y perteneciente a pertenece a cuenta de ahorro. Entonces mostrará todos los registros donde indique que ID cliente es igual a los datos que se encuentran en cuenta de ahorro en su campo perteneciente a. Por lo cual se muestra el ID cliente, como se especifica aquí, el nombre, el apellido paterno, ID ahorro, depósito inicial, fecha de apertura y saldo. Y muestra ID cliente, que son estos, que tienen que coincidir con la tabla cuenta de ahorro en su campo perteneciente a. Por lo cual se muestran todos estos datos que son de la segunda tabla. Otro ejemplo es mostrar aquel registro o registros de una tabla cuando un campo sea igual a un dato. En este caso, select los campos que se desean mostrar, from, la tabla de procedencia, cuando un campo es igual a un dato ingresado. En este caso, sería los campos a mostrar de la cuenta de ahorro, y perteneciente a tiene que ser igual al cliente 000031, por lo cual solamente se mostraría un registro y ya no ya no más registros como en la consulta anterior. La instrucción select también puede usar operadores lógicos para realizar ciertas consultas. En este caso, en este ejemplo, se muestran aquellos registros que cumplan con la primera y la segunda condición. Esto se puede hacer mediante el operador AND. Por ejemplo, se muestran todos los campos de la tabla de procedencia, y en este caso es el que nos realiza el que especifica la condición, que es where, y sería el campo 1 es igual a cierto dato y el campo 3 es igual a otro dato. Los campos pueden ser diferentes, no necesariamente tiene que ser campo 1 o campo 2 de la tabla. Por ejemplo, es use banco, select ID cliente, nombre, apellido paterno y, bueno, ID ahorro, depósito inicial, fecha de apertura y saldo, los cuales son los campos de cuenta de ahorro y cliente. Y entonces la condición es cuando me va a mostrar aquellos registros cuando perteneciente a sea igual a ID cliente y ID cliente sea igual a perteneciente a, lo cual muestra a todos aquellos clientes que pertenezcan a la cuenta de ahorro. En este caso, 21 clientes están registrados en cuenta de ahorro. Por otro lado, también se pueden mostrar los registros que cumplan con la primera o segunda condición, esto con el operador OR. En el primer caso, tenían que cumplirse ambas condiciones. En este caso no es necesario. Puede cumplirse o una primera condición o una segunda condición. Por ejemplo, va a seleccionar, en este caso, ID cliente, el nombre y el apellido paterno de la tabla cliente, cuando el nombre sea igual a Miriam o el apellido paterno sea igual a Pérez. No necesariamente, en este caso, Miriam tiene que ser el nombre. Por eso puede ser Miriam es igual a, el nombre es igual a Miriam
o apellido paterno es igual a Pérez, en el cual se muestran 6 registros. Por otra parte, se muestran aquellos registros que no cumplan con una condición. Se niega en este caso la condición. Se seleccionan los campos a mostrar, las tablas de procedencia o tabla y la condición. Y en este caso, como se muestra aquí, se niega dicha condición. Por ejemplo, es la base de datos banco, se selecciona ID ahorro, depósito inicial, fecha de apertura y saldo que pertenecen a la cuenta de ahorro. En este caso se van a mostrar aquellos registros cuando depósito inicial, bueno, la condición es depósito inicial es menor a 6,000, pero como se está negando la condición, mostraría aquellos que son mayores a 6,000. Por ejemplo, aquí está depósito inicial de 8,000, 6,000, 6,500, entonces muestra todos aquellos que son mayores de 6,000. Otro ejemplo es mostrar la combinación de los registros de una primera tabla con los de una segunda tabla utilizando inner join. En este caso se realiza la unión de la primera con la segunda tabla siempre y cuando haya coincidencia en cada uno de los registros. En este caso es select, los campos a mostrar, from, las tablas de procedencia, la primera tabla, inner join, que sería con la tabla con la que se va a unir, y también, bueno, indicando on, especificando qué registros exactamente se van a mostrar de acuerdo a qué condición. Por ejemplo, sería select, nuestros registros, nombre, apellido paterno, A-materno, fecha de creación, ID-ahorro, fecha-apertura, saldo y perteneciente-a, que sería from, la primera tabla, que también se puede utilizar un alias que es CLI, inner join, cuenta de ahorro, que sería la segunda tabla, ajo, que indicaría el alias de la segunda tabla, y en este caso va a mostrar los registros cuando la tabla cliente en su campo ID sean iguales a los que se encuentran en la tabla cuenta de ahorro, en este caso su alias ajo, en su campo perteneciente a. Por lo cual muestra a todos aquellos clientes que pertenecen a la tabla cuenta de ahorro, los cuales son 21. Otro ejemplo que se puede utilizar con el join puede ser el left join, el cual devuelve aquellos registros de la primera tabla o la tabla izquierda y los registros que coinciden con la segunda tabla o la tabla de la derecha. Aquellos que no coincidan se les asignará un nulo. En este caso se seleccionan los campos, la primera tabla, from, la primera tabla, también se puede utilizar un alias, left join, la segunda tabla, que es el de la derecha, como decíamos, y también se puede utilizar un alias, y on, la condición, ¿cuál es la condición para que se muestren aquellos registros? Select, todos los campos a mostrar, from, cliente, que es la tabla de la izquierda, left join, cuenta de ahorro, la tabla de la derecha, on, CLI, ID-cliente, ajo, es igual a ajo, perteneciente-a. Como se puede mostrar, como se puede ver, va a mostrar a todos aquellos registros que pertenecen a la tabla de la izquierda y va a colocar toda la información de aquellos registros que coincidan con esa tabla de la izquierda y aquellos que no, como hay registros que no coinciden, los marca en nulo.
muestra, por ejemplo, a todos los clientes de la tabla de la izquierda y del lado derecho solamente muestra la información de aquellos que pertenecen a cuenta de ahorro. Aquellos que no, se les indica un nulo en los campos que pertenecen a cuenta de ahorro. Otro ejemplo es WriteJoin, que es un poco similar, sin embargo, este devuelve todos los registros de la tabla de la derecha y los registros coincidentes de la tabla de la izquierda, o el resultado es nulo desde el lado izquierdo cuando no hay coincidencias. En este caso es select, los campos a mostrar, from, las tablas de procedencia, la primera tabla, el de la izquierda, el alias, WriteJoin, el nombre de la tabla 2, o el de la derecha, su alias, on, y la condición para que se muestren aquellos campos. En este caso sería select, los campos a mostrar, la tabla de la izquierda es cliente con su alias cli, WriteJoin, cuenta de ahorro con su alias ajo, y on, y la condición de cli en su campo id-cliente tiene que ser igual a ajo en su campo perteneciente-a. En este caso no se muestran nulos, ya que como se toma en consideración se muestran todos los registros de la tabla de la derecha, que es cuenta de ahorro, y aquellos registros coincidentes de la tabla de la izquierda, que es cliente, cli. Entonces no hay problema, ya que solamente 21 registros de cuenta de ahorro indican que 21 clientes sí pertenecen a esa cuenta de ahorro. Otros ejemplos con los que se puede hacer uso de select, a diferencia de los join, es sacar un promedio o la media. En este caso, la sintaxis indica que sería, usar la base de datos select ABG, que indica la media, el campo al cual se le va a sacar la media, y en este caso se pueden usar entre corchetes cualquier texto que se desea colocar sobre aquel resultado, y luego es from, el nombre de la tabla. En este caso usamos la base de datos banco, select ABG, la media. En este caso se le aplicará el promedio o la media al saldo que se encuentra en la cuenta de ahorro, en la tabla cuenta de ahorro. Por ejemplo, la media de este campo saldo es de 4130.47. Otro ejemplo puede ser sacar la suma total de un campo. En este caso es select sum, el nombre del campo, y también se puede colocar un texto sobre el resultado, y from, el nombre de la tabla a la cual se le va a sacar ese resultado. En este caso se usa la base de datos banco, select sum, también se aplicará sum o suma al campo saldo, y luego el índice que tendrá en la parte de arriba sería suma, from, y todo se obtendrá de la cuenta de ahorro. En este caso aquí está suma, y la suma total de todos los registros que tienen en su campo saldo es de 86.740. Otro ejemplo es mostrar el valor máximo que se encuentra en un campo. En este caso es usar la base de datos, luego select max, que indica máximo, y en el campo del cual se obtendrá aquel valor, y también se puede colocar un texto
a ese resultado. From y el nombre de la tabla. En este caso sería use, banco, que es la base de datos, select max y el saldo a pagar. El valor máximo que tiene el campo saldo a pagar. Y aquí y el texto que saldrá es valor máximo. Y la procedencia es de cuenta de crédito. Aquí está valor máximo. Y del campo saldo a pagar es de 1908. Otro puede ser también obtener el valor mínimo del campo. En este caso, en vez de usar la palabra max, se utiliza la palabra min. De igual manera es use banco select min, el campo al cual se le sacará el valor mínimo, luego el identificador y from cuenta de ahorro, que es la tabla de procedencia de ese valor mínimo. Y en este caso, en cuenta de ahorro, en su campo saldo, su valor mínimo es de 540. Otra puede ser mostrar el número de valores que se encuentra en una columna. En este caso es select count, que es el número que indica el número de valores, el campo al cual le vamos a sacar ese dato, igual se le puede colocar un texto al encabezado de la columna y la tabla de procedencia. Sería usar la base de datos banco, seleccionamos select count, retiro, e indicará el número de movimientos realizados, que ese será el texto que aparecerá como encabezado, from, obtenidos de la tabla movimiento. En este caso, de la tabla movimiento se realizaron 12 movimientos. Otro es, que se parece mucho, es contar las filas que se encuentran en una tabla. Igual es usar la base de datos select count, el campo del que se va a obtener el campo, puede ser un campo, en este caso será asterisco, y el texto que aparecerá en el encabezado y la tabla de procedencia. Sería usar la base de datos banco select count, que indica asterisco, que serían todos los registros, y dice número de movimientos realizados en la tabla movimientos, los cuales también son 12. Y otro último ejemplo podría ser mostrar tanto un valor mínimo y máximo de una tabla dependiendo a un campo. En este caso, use, el nombre de la base de datos, select min, el campo. También se le puede dar un texto a ese encabezado de la columna, luego coma, max, el campo 2 o también campo 1 puede ser. El texto que aparecerá en el encabezado de la columna, from y nombre de la tabla de procedencia. En este caso usamos use banco, select min, el valor mínimo que se encuentra en el campo retiro, que sería valor, y el nombre del encabezado sería valor mínimo, coma, max, igual valor máximo que se encuentra en ese campo retiro, el encabezado sería valor máximo, y todo procedente de la tabla movimiento. Y aquí está. De la tabla movimiento su valor mínimo en el campo retiro es 0 y además su valor máximo en el mismo campo retiro es de 1800. Bueno, aquí solamente se mostraron algunos de los ejemplos que se puede hacer con la instrucción select. Existen más todavía, pero estos son algunos. Muchas gracias.